La Z101 presenta la receta médica de la Z, con el doctor Mario Lama, ginecólogo, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. Muy buenos días, receta médica de la Z. Hoy es lunes. Esta semana, para la semana que viene, ya estar en pura Navidad. Justamente el tema que íbamos a tratar hoy es un tema que en los 15 años que tiene la receta médica ininterrumpida, y como digo yo, con los mismos componentes desde el primer día, el doctor Mario Lama, un servidor, luego entró la doctora Lidia Soto como al año, luego el doctor Iván Silva, y ya ese grupo, José Ramírez, todo el grupo que viene con nosotros, Guillermo Santana, Mauricio García, todo ese grupo que ha conformado durante 15 años la receta médica de la Z. Hemos tocado en varias ocasiones temas relacionados con lo que se conoce como el estrés postraumático. Y justamente la semana pasada, Eladio Hernández quería traer el tema, el licenciado Eladio Hernández y Domingo Carrasco, que se me quedan de los lunes, ¿no? Los psicólogos. Queríamos traer el tema de estrés postraumático por la situación de la explosión de la fábrica Poliplas. Y queríamos manejar ese ángulo, ¿no? El ángulo de la tragedia, el ángulo del estrés traumático que se produce en estas situaciones cuando hay este tipo de accidentes, cuando hay este tipo de situaciones trágicas. ¿Qué es el estrés postraumático? ¿Qué es lo que se desarrolla realmente durante ese periodo? ¿Y cuál puede ser la secuela que puede producir una situación de estrés postraumático? Yo he puesto el ejemplo muchísimas veces aquí, Domingo Carrasco. Yo he puesto mucho el famoso ejemplo que yo hago de qué tú estabas haciendo, y vamos a repetirlo. Yo sé que mucha gente lo ha escuchado. Exacto. ¿Tú te acuerdas que yo te hago ese? Sí. Yo te digo a ti, Domingo, ¿qué tú hiciste el 14 de abril del 2018? Hoy, ¿qué tú te acuerdas? Ni idea tienes tú. A las 3:45 de la tarde. Espérate. Ese día tú dices, no, y qué sé yo lo que estaba haciendo, Guerrero. Es más, tú te preguntas qué tú hiciste el mes pasado y tú no te acuerdas el día que hiciste. Sin embargo, si yo te pregunto a ti inmediatamente qué tú estabas haciendo el 11 de septiembre del 2001, el día que se cayeron las Torres Gemelas, pues tú te acuerdas de todo. Hoy el gobierno de la mañana y llamaron a Juan TH y le dijeron, Juan TH, un avión se estrelló en la torre. Y dice, caramba, qué accidente. A Juan TH se estrelló otro. Dijo Juan TH, ya eso no es un accidente. Espérate. Exactamente. Así mismo. Entonces, ¿qué es el estrés postraumático? ¿Qué lo puede producir? Miren, yo le decía a Eladio los otros días, cuando la explosión de Poliplas, que escuchamos una serie de psiquiatras que a menos de 12 horas del accidente, Domingo, estaban hablando de estrés postraumático. Y yo decía que indirectamente, cuando se habla de estrés postraumático en un accidente que todavía no han apagado el fuego, estamos desinformando. Y a veces yo soy radical. Hay estrés, pero no postraumático. Claro, ahí está el detalle. Tú tienes una situación de estrés agudo. Hay una situación del momento que está creando una situación de estrés. Pero déjame decirte algo, Domingo Carrasco. Los síntomas del estrés agudo son muy diferentes a los síntomas del estrés postraumático. Entonces es importante que se haga entender que el estrés agudo es muy diferente al estrés postraumático. ¿Cuál es la experiencia que tenemos los psiquiatras con respecto al estrés postraumático? Que
nos dejó de enseñanza? Por ejemplo, el 9/11. Cuando sucede la caída de las Torres Gemelas, que se pasó el mundo mínimo 72 horas paralizado. Domingo, si hubo un momento en el mundo que se paralizó el mundo fue cuando las Torres Gemelas, cuando la caída de las Torres Gemelas. Era que teníamos la teoría de que iba a haber una epidemia de personas con estrés postraumático en los Estados Unidos y justamente los protocolos que se organizaron, la que le llaman la Disaster Psychiatry Association, la sociedad de psiquiatría de desastre que existe en los Estados Unidos, a la cual en ese momento yo que estaba en los Estados Unidos pertenecía, pues organizó la forma en cómo se iba a trabajar con las víctimas, cómo se iban a trabajar con los testigos, cómo se iba a trabajar con la ciudad de Nueva York y cómo se iba a trabajar inclusive con el resto de Estados Unidos que presenció el evento de manera televisiva. Y lo que nos enseñó a los 6 meses fue que la incidencia de estrés postraumático no fue ni siquiera la mitad de lo que se esperaba que sucediera. Oye, qué interesante, Domingo. Ni siquiera la mitad de lo que se esperaba. Y entonces me viene a la mente a mí lo que es la historia de la humanidad. Pero la gente no lo esperaba, porque yo oí a un transeúnte en el momento en que el avión penetra en la torre, que dice, esto no puede ser. Claro, como dijo Woody Allen, la realidad superó la ficción. O sea, tú hacías una película donde se estrellaran 2 aviones, la Torre Gemela y la desbarataran, y era una película mala, de ficción. Sin embargo, la realidad fue real. O sea, la realidad se realizó, como diríamos. Pero el punto está en que definitivamente los norteamericanos no desencadenaron un trastorno de estrés postraumático. Primero porque es después de un mes, cuando usted comienza a dar los síntomas o continúa con síntomas en la cual se le puede llamar estrés postraumático. Y yo me iba, y era el tema que quería poner, Domingo, a la historia de la humanidad. Si hay una época en el mundo donde el hombre está tranquilo y en paz, ha sido esta. En los últimos 50 años, después de la Segunda Guerra Mundial, han habido guerras en muchísimos sitios, pero en realidad el hombre es un ser pacífico. El hombre está controlado. Las tasas de homicidio en el mundo entero están controladas. El hombre no se mata. Sin embargo, si usted coge lo que era vivir en el medioevo o vivir en la edad antigua, usted vivía de estrés postraumático en estrés postraumático. Usted venía una tribu y los arrasaba y mataba a su papá, a todos los hombres, quedaban las niñas. O sea, la cultura del hombre a través de la historia de la humanidad es de, vamos a llamarle así, es de guerra, es de azote, es traumática. ¿Qué hacía un niño de 8 años en París del 1700? ¿Cuál eran los juegos? Ahora que se habla tanto de que el niño de ahora es agresivo. Señores, el niño lo que hacía era ir con su mamá a ver a degollar a 15 en la plaza pública de París. Y los niños veían las cabezas rodar. Entonces, no me vengan diciendo a mí que la sociedad moderna, postmoderna ya, la sociedad postmoderna de ahora es más agresiva que la sociedad moderna, que la sociedad medieval o que la sociedad antigua. No lo es, señores. Lo acaba de decir una autoridad, que es Steven Pinker. Pinker, claro, el de la tabla rasa, sí. La tabula rasa. Que ha dicho que cada vez más somos más pacíficos, más domésticos. Yuval Noah Harari, el hombre de Animales a Dioses, también plantea de que en este momento el hombre es más pacífico que en otras épocas. Y justamente, oye lo que te voy a decir, Domingo, es la razón por la cual se puede desarrollar el estrés postraumático más fácil que en el medioevo. Sí, no están vacunados. Hay un estudio que lo hicimos nosotros en la Universidad de Yale, uno de nuestros profesores, y nosotros asistíamos a ese estudio,
Andy C. Morgan, el doctor Morgan, Andy C. Morgan, quien trabajaba con las fuerzas especiales de los Estados Unidos, donde él hizo un estudio donde demostró, oye qué dato más interesante, y es lógico, pero llevado a la psicología mucho más, donde él demostró que las tropas élites, cuando iban a la guerra y se exponían a la guerra, tenían 50 veces menos probabilidades de desarrollar estrés postraumático que las tropas regulares. ¿Por qué? Porque estaban entrenados para eso. ¿Tú me estás entendiendo? Para no mover un músculo en la situación más difícil. Exactamente. Entonces, lo que ha traído de nuevo el resurgimiento del estrés postraumático es que, obviamente, la psiquiatría y la psicología se ha desarrollado en el siglo XX, en el siglo XIX, un siglo sangriento, posiblemente. Lo llaman el siglo de las guerras. El siglo más sangriento de la historia de la humanidad. O sea, la cantidad de hombres y mujeres que murieron en el siglo XX en guerras, pero ya venía de un hombre que estaba siendo más pacífico que el hombre del medioevo. Entonces, por eso es que sale de nuevo y resurge lo que fue esa epidemia de estrés postraumático en el siglo XX. Hay una explosión demográfica también. Claro. Gracias a un par de científicos. El que descubrió el bacilo de Koch. Claro, la tuberculosis y la penicilina. Y el francés, ¿cómo es? Pasteur. Yo creo que Pasteur, Koch y Fleming, el de la penicilina, han hecho que el mundo viva más, obviamente, claro que sí. Pero entonces, ¿qué es estrés postraumático? O sea, ¿qué significa estrés postraumático? ¿Qué está pasando en Villas Agrícolas? En Villas Agrícolas, quizás aquellos que presenciaron de manera material, física, la explosión, pueden desarrollar en las próximas semanas un trastorno de estrés postraumático. En este momento, lo que se tiene es un estrés agudo en un grupo. ¿Quiénes? Los que estaban, los empleados de la fábrica y posiblemente la gente que vivía alrededor de la fábrica. No, que hay que hacer un tratamiento, no, que hay que ser agresivo. Pues no, señores. La experiencia que tenemos del 2001, lo que pasa es que a la gente le encanta figurear, Domingo. A la gente le encanta opinar. O sea, yo escuché opiniones 12 horas después del incidente ya hablando de estrés postraumático. Y no es así. Lo mejor es simple y sencillamente continuar igual. Hablar del problema. ¿Y tú sabes qué cayó? La medicación. No se debe medicar. Y si se medica, no son las famosas diazepanes. No, que fulanito está malo, le den un diazepam. No. Uno de los protocolos de medicación en tragedias, tú sabes que son los beta bloqueadores. Esos medicamentos que se usan para cardiología, para bajar la frecuencia cardíaca, pues justamente se ha demostrado que son los beta bloqueadores posiblemente los mejores medicamentos para prevenir que el individuo desarrolle estrés postraumático. Y eso, obviamente, lo vamos a explicar en el próximo segmento luego de esta pausa. Continuamos en la receta médica de la cinta. Domingo. Cuando tú hablas de los metabloqueadores, tú te refieres a todos esos LOL, propranolol, el primero, que es el prototipo, el propranolol, el metoprolol, el pindolol, el nadolol, el labetalol, pero realmente la mayoría de los estudios con el primero, con el propranolol, que se hicieron estudios. Claro, el problema de esos medicamentos, Domingo, por ejemplo, el propranolol es que no es selectivo. Selectivo significa que bloquea los receptores beta, tanto los beta 1 en el corazón como los beta 2 en los pulmones y los beta 3 en el cerebro. Los bloquea y entonces, por ejemplo, los pacientes asmáticos no lo pueden tomar porque produce broncoconstricción. Pero el punto está en que lo importante en el estrés postraumático, lo importante en esa tragedia de Poliplas, y era a donde yo llegaba, ¿no? No escuché en ningún momento hablar de que se hizo algún tipo de operativo psiquiátrico, y creo que no había que hacerlo. Porque de una vez sale el dominicano a decir, el gobierno no hizo esto, el gobierno no. Ahí no había que hacer ningún operativo psiquiátrico ni hacer bulto.
Y déjeme decirle algo, si algo está trabajando en este país, si algo está trabajando, son las unidades psiquiátricas que ha puesto en marcha el doctor Ángel Almanzar, que lo hemos traído 20 veces aquí a la receta médica. Entonces, estoy de acuerdo con que ahí no había que hacer ningún tipo de operativo, ni bulto, ni alaraca. Ahora bien, si uno de los individuos, testigos, tiene alguna situación, pues claro que hay que darle algún tipo de ayuda psicológica y ayuda psiquiátrica. Pero usted decía del propranolol, los beta bloqueadores, porque lo que sí sabemos que ocurre cuando hay un evento traumático es la salida desproporcionada de una serie de neurotransmisores que son, Domingo, los que se encargan de fijar la memoria. Y estamos hablando tanto de la noradrenalina como del glutamato. Entonces, esas dos sustancias, cuando se activan de forma abrupta, fijan una memoria que es la base de la manifestación clínica del estrés postraumático. El hecho de que tú reactives la memoria. Fíjate qué interesante, el flashback. Fíjate qué interesante, Domingo. Tú te sellas, te hace una marca en la memoria, pero también en la reactividad de la memoria. Cuando tú te acuerdas de la explosión, inmediatamente se te disparan los sistemas de alarma. Y ese es... Yo he tenido algunos accidentes de tránsito. Y yo recuerdo uno específicamente, que a cada rato yo oía el boom. Esto es el boom, claro que sí. Clarito lo oía. Exactamente. Entonces, esas personas, si tienen una predisposición genética, una ansiedad de base, entonces sí pueden desarrollar estrés postraumático, porque la realidad de la vida, del mundo y del hombre, es que el hombre se expone diariamente a situaciones estresantes. Permanentemente. Entonces, no podemos hablar que un hecho, un accidente, porque eso es lo que fue un accidente, vaya a traer una epidemia de estrés postraumático en el país. ¿Cómo está el grupo de psicólogos y psiquiatras diciendo eso de manera irresponsable? ¿Cómo fue? Eso es de manera irresponsable. Cuando yo lo venía escuchando a ustedes, cuando nosotros hablamos de que se instaura en nosotros un estrés postraumático, estamos hablando de 1 mes o 2 meses después. Y ya estaban hablando a las 8 horas, todavía no habían apagado el fuego y ya estaban hablando de estrés postraumático. Óigame, estrés agudo, que es otra cosa. Que es otra cosa, si sufrimos de manera permanente y cuando aparecen acontecimientos como ese, entonces realmente se activa. Pero el estrés agudo desaparece inmediatamente, te dan los primeros auxilios de vida. Se puede desaparecer. Puede desaparecer. Te voy a dar un ejemplo. La causa número 1 en la República Dominicana por la cual estamos viendo nuevos, vamos a llamarle así, nuevos diagnósticos de estrés postraumático se da en las personas que han sido asaltadas. Atracadas, sí. O que han visto un homicidio o que han estado en una situación de un accidente. Esas son las personas que nosotros vemos. Pero ojo, también tenemos que ver algunas características de personalidad de esos sujetos en cuanto a vulnerabilidad y afrontamiento. Bueno, es que ahí voy, porque hablamos de, claro, ahí voy. Y ahí tú vuelves a la parte biológica, la parte genética, la parte cromosómica, vamos a llamarla así. Tú lo acabas de decir. Pero cuando yo le decía a ustedes al principio del programa que las tropas más entrenadas tienen menos estrés postraumático que las tropas regulares, o sea que los Navy SEAL, los Delta Force, los SWAT, desarrollan menos estrés postraumático. Normalmente que desarrollan menos. Que el que no pase esa prueba no califica para pertenecer. Entonces, ¿qué está pasando con la población dominicana? Que todo el dominicano, de alguna u otra forma, consciente e inconscientemente, tiene pendiente que lo van a asaltar. Sí. Entonces, y se ha creado creado una maldita cultura en donde uno de los temas de conversación de cualquier grupo social es que si les robaron a fulano, que si se metieron en casa de campo, que si hicieron esto, que si hicieron lo otro. Motofobia tiene la gente. Motofobia, o sea, todo el mundo. Pero ahí, esa fue una famosa discusión. Mira, esa fue una famosa discusión que tuvo, interesantísima, que hubo entre Antonio Saglul y el doctor Romero Ventura. Oye, vi que en Twitter te están comparando con
con el doctor No, pero eso son gente que me quieren. Mira, ¿tú sabes con quién, Domingo? ¿Con Comparándolo con Veragoico. y con Saglul. Y con Saglul. Lo que Oye, pasa ¿por que dónde es- anda el doctor Bueno, Guerrero? Eladio, No anda lejos de tú ahí. tienes 15 años. Él no anda lejos de ahí. 15 años Quizá yo creo que se pasa. en la radio, todos los días hablando en la Z101. O sea, es lógico que uno tenga algún tipo de incidencia social en el área de psiquiatría. Inclusive, por ejemplo, cuando don Máximo Veragoico o Saglul hablaban en radio, quizás no existía una radio tan importante como la Z. O sea, yo voy en coche. ¿eh? Yo voy en coche, a mí se me hace más Pero fácil. yo te felicito. Bueno, si Creo tú me que quieres es un- felicitar, ya es una opción suya. Pero óyeme, Es que este medio lambón también. yo creo que sí, y te acabado de levantar, ¿eh? Se acaba de levantar. No, es que he estado Vive con bien. gripe y con tiene todo gripe. eso. No, porque aquí Y se te habla había quedado todo. durmiéndote en tu casa. Sí, no sí. regues esa vaina para la calle. Sí, está tosiendo. Y justamente que ahora hay leptospira y hay mucha, hasta rabia hay ahora, mi hermano. Ay, mamá. Por cierto, que quería poner eso claro. Las dos enfermedades, atención, porque Nayib estaba hablando de eso, son lo que se llaman zoonosis. O sea, son enfermedades que son transmitidas por los animales. ¿Cómo se por llama? Zoonosis. Inclusive la veterinaria, Sí, Eladio, la veterinaria existe una especialidad. para proteger al hombre de la zoonosis, o sea, Wow. de las enfermedades de los animales. La La carrera- gente cree que es al revés. Oye, oye este dato. La veterinaria surge para que médicos especializados en animales protejan a los humanos de las enfermedades de los animales. La carrera nació en la Facultad de Medicina. Aquí. Claro, en la Facultad de Medicina, ahí fue que salió. Entonces, es muy importante entender que la leptospira es una bacteria muy, muy agresiva. Inclusive pertenece al grupo de las espiroquetas, que son de las bacterias que más daño producen. Y la rabia es un virus muy diferente, mecanismo de acción diferente, tratamiento totalmente diferente. Por eso es que la rabia todavía en esta época es mortal en más del 90% de los casos. Y lo vimos con el niñito, el pobrecito Sí. que murió en el Robert y Cabral. En el Robert y Cabral hicieron exactamente lo que había que hacer. O sea, en el Robert y Cabral le indujeron el coma, un coma inducido, para evitar lo que son las grandes contracciones musculares. Pero, como pasa en la mayor parte del mundo, el niño murió. Siempre hay muerte cuando hay ese tipo de Rabia. acontecimientos. Sí. El 90%, El 90%. 95% y más aquí. Rabia es una sentencia de muerte. Por eso las vacunas. Y si había algo que aquí trabajaba bien, señores, era el Biología. antirrábico. Allá en la... Lo quitaron en la Duarte. En la Biología. Duarte. Sí, el Lo quitaron. antirrábico. Lo Lo quitaron. quitaron. ¿Y dónde está ahora? Yo no sé. Que llamen. Cundo, averíguate dónde está el Instituto de la Rabia, pero yo creo que el Instituto de la Rabia lo sacaron. Anda. Pero bueno, vamos a volver, porque eso da rabia oír decir que Sí, el es Instituto cierto. de la Es Rabia cierto. lo Yo creo quitaron. que existe, pero pasa que no se nota trabajando. No era bueno, vamos a averiguar eso. Vamos a averiguar. Porque además antes salían y regaban una balsa de perros muertos que se podrían en la calle y no se recogían. Yo creo que hay que controlarlo. Yo creo que esta proliferación de perros realengos Ay, mamacita. en la calle hay que controlarla. Hay que buscar un lugar y si de ahí a un tiempo, como se hace en todas partes del mundo, porque ahora no vamos a ponernos ahora más papistas que el Papa. Si esos perros nadie los quiere o nadie los adopta, hay que acabar con ellos. Hay que sacrificarlo. Hay que sacrificarlos. Porque primero está la vida humana. Primero está la vida humana. Así mismo es. Así mismo es. Ese es el utilitarismo. Así mismo Tú estás es. en contra del aborto, ¿verdad? ¿eh? Tú estás en contra del aborto. Y también estoy en contra ¿Tú estás de en que... contra del aborto? Y también estoy en contra de que han muerto más de casi 3,000 niños después de nacer, Así recién nacidos. ¿Y a quién le duelen eso? Bueno, el punto está en que vamos a hablar de estrés postraumático. Eladio. Seguimos hablando. Domingo, ¿existe una relación evolutiva con el estrés postraumático? ¿Puede el hombre desarrollar estrés postraumático para una razón? Claro. Y es que es para que en el futuro evite situaciones de ese tipo. Que se exponga a ese riesgo, porque tiene un riesgo. Aparte del trastorno mental que crea,
Claro. tiene un riesgo real, que es la experiencia de la explosión de lo que sea, de la masacre, porque antes se producían grandes matanzas, cuando entraba un ejército extranjero a una ciudad, Se acababa con todo. sobre todo los hombres, porque las mujeres las sacrificaban de otra manera, que era ¿Cómo? violándola, porque además ellas eran parte del botín de guerra, que era el pago que se le daba a los soldados antes. Los soldados no tenían un sueldo, sino que cuando llegaban a un sitio y arrasaban, podían Saquear. Y justamente eso era una ley. O sea, eso no era de que los ingleses no lo hacían y los franceses sí. Todo el mundo asolaba. Ese era el pago. Todo el mundo asolaba, todo el mundo violaba. Y pegaban fuego. Todo el mundo pegaba fuego en esa época. Y esos niños quedaban a la intemperie viendo esa situación. Y después que las madres eran violadas, las que sobrevivían cogían a esos niños y salían y emigraban a algún lugar. O se quedaban ya con el Estado que ganaba la guerra. ¿Qué sucede? De ahí es que no se puede hablar de que en el mundo, claro, en el mundo no se puede hablar de razas. Porque No, era que cuando el concepto ya fue eliminado. Claro, hablamos de etnia ahora. porque el que venía cuando Atila agarró, Atila el que dijo que después que él pasaba por ahí no crecía ni la hierba. Óyeme. Es un asesino pleno. Es que tú te das donde pisaba cuenta. su caballo. Donde pisa mi caballo no vuelve a crecer la hierba. Ya. Ese tipo invadió toda Europa del Este y creó una nueva raza. Y Los eslavos. Gengis Khan. Y el Gengis Khan ni se diga. Y si nos vamos por ahí, y cuando los Pero ingleses... ¿cómo es que tú dices que creó a los eslavos? Bueno, sí, los eslavos... tú te vas a Rusia y a Bulgaria, esos sitios. Hay mucha gente con facciones medio chinas, con los ojitos medio achinados. El mismo Stalin, que era de Georgia. Sí, pero los eslavos, estamos hablando de los eslovacos. Bueno, pero Pero eso es grande. Eso es grande, pero esa gente sufrieron mucho. Y los rusos también. Eso sufrieron mucho. El Imperio Romano, donde llegaba, también asolaba. Pero los bárbaros, cuando comenzaron a invadir al Imperio Romano, también asolaban. La gran amenaza de los romanos eran los hermanos. Los hermanos, los famosos bárbaros. Le ponen los pueblos bárbaros porque ¿Sabes por qué llaman bárbaros? Por eso. No. Bueno, vienen de Bavaria. Oye, ¿por qué? Tú sabes, cuando tú oyes una gente que no sabe inglés, oye una gente hablando inglés, dice, ¿cómo habla el tipo? Habla. Bárbara. Entonces, al hablar de los extranjeros, los griegos lo que oían era bar. Sí, Y de bárbaro. ahí generan el término de bárbaro para referirse a los extranjeros. Sí, a los extranjeros del norte, los que lo invadían, y claro, y fueron esas tribus las que después se unificaron y acabaron con el Imperio Romano. Pero bueno, Pero tú le hiciste una pregunta interesante a Domingo. O sea, desde el punto de vista evolutivo, ¿qué tú quieres crear? realmente esta cuestión que aparece en el 1900, el concepto de estrés, siempre ha existido como comportamiento. Mira, para la evolución, o sea, la teoría evolutiva sostiene que las enfermedades mentales son recursos que tienen los humanos para situaciones extremas. Pues eso es muy sencillo, Domingo. ¿Qué tú quieres decir con eso? Es tan sencillo que ni lo entendiste. Justamente. Entonces no me diga que No es sencillo. No me diga que es sencillo. No es sencillo, señor. Usted no está explicando lo que debe explicar. Pues explíquelo usted. Bueno, el evolucionista eres tú. Entonces, óigame a mí. Yo lo voy a escuchar, pero te voy a interrumpir cuando tenga que interrumpir. Usted se sienta y me oye Mire, tranquilo. usted... Se relaja, porque yo a usted le doy su cátedra de vez en cuando. Óyeme. Y esta pretensión de Para poder sobrevivir, después que una tribu te expulsaba, Exactamente. tú tenías que extremar el comportamiento. Y al extremar el comportamiento, todo el mundo te salía corriendo. ¿Qué es lo que hace un esquizofrénico? Extrema el comportamiento. Y nadie quiere nada con loco. Y se disocia también de la verdadera realidad. Entonces Y crea su propia realidad. se produjo una mutación
en esas personas, en ese tipo de personas, y se transmite eso genéticamente de generación en generación. Por eso uno siempre, cuando está frente a un trastorno de ese tipo, como la esquizofrenia, tú tienes que averiguar la historia familiar. Hay genética siempre. Siempre hay un tío, un abuelo, un bisabuelo, un primo hermano, definitivamente. Definitivamente que la carga genética en los trastornos psicóticos, el espectro psicótico, que así es como lo estamos planteando, ¿no? Tiene una carga genética muy, muy, muy importante. Entonces, el miedo es un sistema de alarma vital en el para ser humano. protegerte. Claro. Oye, miedo a la altura es para que no te suba. Es para que no te gabe. Exactamente. Así es. Miedo a la gente es para que te esté tranquilo en tu lado y no pelees. Es una realidad. El tímido, lo que hace es defenderse. Como no tiene los recursos para estar lidiando con la gente, Se aísla. se aísla. De cierta forma. Y el que se aísla no muere en la evolución. Bueno, por algo siguen existiendo. Sí. Si siguen existiendo, es porque algún beneficio eso le deja a esas personas. Exactamente. O sea, tú dices, tú te vas para el play, tú me invitas al play, yo no, 10 minutos donde hay mucha gente. Bueno, ¿tú te crees que yo me voy a sentir mal por no ir al play? Yo me siento mal si tú me obligas a ir al play. Pero yo quedando tranquilo en mi casa trancado, viendo muñequitos, feliz de la vida. Tú lo ves como que yo estoy mal. Bueno, pero eso es lo que a mí me tranquiliza. Una vez se dio una experiencia que nos la contó el profesor Miguel Escala de un enfermo mental que lo tenían en una azotea y usando técnicas de modificación de conducta con cigarrillo como refuerzo, lograron que el tipo bajara de la azotea. Chacho, después era una plaga, el tipo encima de todo el mundo y la gente queriéndose despegar del loco. Así mismo es. Pero el concepto de locura, eso es lo que te quiere. pero el concepto de locura en este momento, Domingo Carrasco, se ha cambiado totalmente. Yo no sé si se ha cambiado. Yo estoy hablando de una época donde así era que se hablaba. Y para pero que me venga entendiera, acá, señor, pero tenga racionalidad, escúcheme. Escúcheme. Hice el cuento como me lo contaron a mí. Acuérdate que la forma de Domingo es una forma que, aunque él odie la fenomenología de Husserl, él la utiliza. Él te dice las cosas como son, como es la realidad. Y no interpreta. Él te dio el dato. Ahora, tú siempre lo interpretas a tu manera y a tu estilo. Muchas gracias, Héctor. Entonces, una pregunta. Sigue En el fondo es freudiano. Sí. Sigue vigente la comparación que te hiciste. Freudiano. Entonces, vamos a un punto. ¿Qué es lo que pasa en una paciente o en un paciente que tenga estrés postraumático? ¿Cuáles son esos síntomas que uno ve? Miren, el síntoma principal para mí del estrés postraumático son 5, vamos a decir que son 5 grandes síntomas, pero el que más nos llama la atención es el revivir el episodio. Exacto, que no es recordarlo, es que lo vuelve a vivir. No es exacto. Una cosa es que usted esté manejando en la calle y usted haya sido asaltado por dos motoristas hace 2 años, y que cuando tú estés en la calle parado y tú te miras y tú haces así, te medio asustas porque viene un motorista, pero ahí se queda y tú sigues escuchando la Z. A que cuando usted está en la calle y usted ve un motorista, usted comienza a sudar, lo deja de hacer todo, se paraliza. Sí. Se paraliza y usted vuelve a sentir el mismo miedo que el día que lo asaltaron. Así es. Fíjese lo que estoy diciendo. Te vienen los olores, los sonidos, todo te viene. Te viene hasta el pensamiento que tú estabas pensando en ese momento. ¿Me explico? La ropa que tú tenías. No, oye ese dato, y eso está estudiado. Si cuando me pusieron la pistola en la cabeza, yo estaba pensando en que las estrellas ganaron el round robin, cuando tengo la activación de nuevo de ese estrés postraumático, que pienso en que me van a matar, que pienso en el motor, también me viene la idea de que las estrellas ganaron
Así es. Eso casi crea un estrés postraumático. La estrella. Cuando la estrella gane un campeonato, nosotros los estrellitas vamos a tener un estrés postraumático. Lo normal es que nos descarten, sí, en el round robin. ¿De qué te ríes tú? ¿Te va a burlar las estrellas ahora? ¿Te va a burlar? Continuamos en la receta médica de la Z. Entonces, decíamos cuál es la sintomatología. No, Eladio, ¿tú tienes alguna otra cosa que querías añadir sobre la clínica del estrés postraumático? Entonces, dijimos el primero que la persona vuelve a vivir con la misma intensidad, inclusive, lo que le pasó aquella vez. Y además no solamente lo hace en vivo, sino también a través del sueño, en pesadillas. De una manera repetitiva. Claro. Ahí viene lo que se llama los sueños intrusivos. Exacto. Donde el individuo en el sueño, imagínate, no puede dormir. Inclusive, uno de los tratamientos, y esto es también parte del estrés postraumático, fíjate que nosotros hablamos del propranolol, que es un medicamento cardiovascular, que sirve para prevenir un poco los síntomas de estrés postraumático. Pero también hay otro medicamento de cardiología, otro antihipertensivo, que se usa para el estrés postraumático, para cuando hay nightmares. Pesadillas. Diablo. Excúsenme. Cuando hay pesadillas, el tratamiento de las pesadillas es el Prazosin. El Prazosin es otro antihipertensivo, que es lo que se llama un antiadrenérgico. Sí, porque la gente se despierta acelerado. Se despierta acelerado. Entonces se ha demostrado, porque en nuestro cerebro hay una serie de receptores adrenérgicos que no son muy bien estudiados, pero que al cabo de 60 años del uso del Prazosin ha demostrado que las pesadillas desaparecen en más de un 80% en los pacientes que tienen diagnóstico de estrés postraumático. Esto es muy importante. Eso es Ahora sumamente no me vaya importante. la gente a decir que vaya a mi consultorio para que yo le trate la pesadilla con Prazosin. No. Estamos hablando que en el estrés postraumático, el Prazosin ayuda muchísimo en lo que son las pesadillas. Otro elemento componente del estrés postraumático es la evitación o embotellamiento. Esto es, la gente se dedica a trabajar 24 horas. Trabaja. Y la evitación es que si fue asaltado, no sale en carro. No sale. Entonces, cuando esa evitación disturba, ¿se dice disturba? Perturba. Lo dije en inglés. Perturba, yo no sé qué diablo. Tú sabes por qué. Cuando yo hablo de un tema en específico, acuérdate que yo me lo aprendí en inglés. Te fuiste como cuando lo aprendiste. Exactamente, me fui como cuando lo aprendí. Eso es normal. Eso es normal, sí, pero la gente después me dice que yo lo que estoy es fantameando, exacto. Entonces, la perturbación, si eso te perturba la vida, el diario vivir, entonces si entra entre los criterios. A veces tú no encuentras la traducción. No, yo no la encuentro. Hay una palabra que todavía no hay traducción. Procrastination. Sí, ya los españoles la aceptaron, procrastinar. Sí, así mismo. Que delegar, o sea, como delegar, dejar para después. Sí. Pero son palabras que uno la aprende en el idioma que estudió. Entonces, justamente esa que tú dices, Eladio, que es la evitación, es una de las principales. Embotellamiento. Porque tú te quedas en tu casa, yo no salgo. No, que yo no voy para ese mall, más nunca vuelven al mall si fueron asaltadas en el parqueo. Embotellamiento significa, lo que quiere decir con embotellamiento, es que se queda fijo y que se queda en una actividad que no tiene relación con el estrés postraumático. Como dice, si tú saliste y fuiste asaltado en el parqueo, tú te quedas trabajando hasta las 10 de la noche y no sales del mall, por ejemplo. Esos son de los síntomas normales de estrés postraumático. Claro está, otra de las cosas que se ven en estrés postraumático es depresión y ansiedad. O sea, el paciente puede desarrollar... Y ahí sí es peligroso. Comorbilidad depresiva, y es donde entran la rumiación suicida. Ay, mamá. Eso es peligroso. Por eso, en un nacional, o sea, mundial, en un acuerdo mundial sobre los tratamientos de estrés postraumáticos, de las pocas moléculas que están aprobadas, no solamente por la FDA norteamericana, sino también por el ICD, lo que es el ICD, los estudios de ICD europeos, perdón, el ICD no,
el ICD es simplemente una clasificación por los europeos, hablan de que la sertralina y la paroxetina son los 2 tratamientos más importantes que hay hasta ahora. Y que todo lo demás uno lo añade dependiendo de qué síntoma presenta el problema. Por ejemplo, si el paciente me presenta pesadillas, yo le doy Prazosin. Si el paciente no puede dormir, utilizo otro tipo, porque una cosa es pesadilla y otra cosa es no dormir. Fíjate qué importante. Sí. Entonces, acuérdense que la pesadilla da en una fase del sueño, que es la fase REM. Por lo tanto, los antidepresivos que nosotros damos, pues justamente acortan la fase REM y ayudan también a las pesadillas de cierta manera. Entonces, realmente tiene el accidente de Poliplas una capacidad de desarrollar estrés postraumático en la población, pero no vamos, la tiene. Vamos a ver estas 2 otras condiciones también, Héctor, del estrés postraumático, que es el estado de guardia, donde la persona está alerta todo el tiempo. Exactamente. El estado de hipervigilancia, claro que sí. Es ese estado que hace que la gente esté, tú dices, ¿por qué? ¿Y cuál es el estadio más radical y más fuerte de la hipervigilancia? La paranoia. La paranoia. Entonces, los pacientes con un ruido que está escuchando esa gente por ahí, eso no es lo que pasa con los soldados que habla aquí, que llegan a creer que tú el que lo mira mal es que lo va a atacar y lo que hace es que le dispara primero. Bueno, es justamente después de la guerra de Vietnam, los soldados que llegaron, no sé si ustedes hablaron de eso. No, de la de Corea. Corea al primero que lo hizo le metieron cadena perpetua. Sí. Al primer soldado. Cadena perpetua. Ahora no, ahora están diciendo que lo que hay es que darle tratamiento psiquiátrico. Ahora, bueno, mira, hubo una película que marcó lo que es el estrés postraumático. Atención, nuestros amigos que saben de cine, que nos ayuden en esto. La película fue The Deer Hunter, el francotirador. Aquí se llamó francotirador, pero en inglés Deer Hunter es como el cazador de deer, de venados, ¿verdad? Pero en República Dominicana se llamó el francotirador. En español. Creo que era con este hombre, Dios mío. ¿Cómo era que se llama? John Boyd. John Boyd estaba en la película. Pero bueno, búscala ahí, por internet uno la busca inmediatamente. The Deer Hunter. Y The Deer Hunter era sobre un grupo de jóvenes que estuvieron en Vietnam, que eran ya veteranos de Vietnam. Y ahí realmente comienza a hablarse de manera vamos a llamarla así, estructurada, el estrés postraumático. En la Segunda Guerra Mundial, en los primeros, inclusive hay un libro, Hannah Arendt, esa filósofa, ¿no? de Auschwitz, la filósofa, a Hannah Arendt le decían la filósofa del Holocausto, igual que a Teodoro Adorno. Ellos describen los primeros síntomas en sus libros de lo que era la sintomatología del estrés postraumático. Señores, los ingleses, oigan esto, tan abusadorcitos que se dan los ingleses cuando de negritos y indios se trata, porque acababan por aquí, acabaron, los piratas ingleses acabaron por todo el Caribe, Francis Drake, y acabaron con la India, y a los pobres africanitos le dieron piña. Señores, ustedes saben que los ingleses, esos abusadores coloniales, tuvieron que cambiar la sirena de sus carros de policía y de ambulancias luego de la Segunda Guerra Mundial, porque cuando una sirena en Inglaterra hacía guerra, bomba, salían para los búnker, para los refugios. Después de la Segunda Guerra Mundial, mi hermano, si tú ponías una sirena de ese tipo, la gente se espantaba en Inglaterra. Y de ahí... Robert De Niro también estuvo en Deer Hunter. Pero yo quiero saber el director, búscate el director. Y John Boyd estaba ahí. Y creo que estaba también este otro. Óyeme. Por eso que la sirena inglesa, ¿cómo es? Sí. Eso vino después de la Segunda Guerra Mundial. Christopher Walker.
John Savage, ese era el que yo estaba diciendo. Ese era el grupo de The Deer Hunter. Señores, entonces, esa sirena cambió porque a los ingleses se les reactivaba. Era un reenactment, como dicen los americanos, de esos síntomas. Meryl Streep. Y Meryl Streep trabajó ahí, pero Meryl Streep jovencita. El último elemento son las alteraciones en las cogniciones, claro que estado de ánimo y comportamiento. Claro, la cognición siempre se va a ver, o sea, tú te nublas. Hay trailers en YouTube. Hay trailers. No, esa película es genial. Y después vinieron otras películas. Vamos a hablar con el pueblo. Hablemos. Y ojalá, como sucede en la receta médica, como la Z es tan poderosa como radio, a mí me gustaría que alguien de los alrededores de Villas Agrícolas, no, que verdaderamente presenció, escuchó, salió, olió, vio la llama, vio el fuego, nos dijera qué opina sobre eso. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días. Diga usted. Buenos días. Prepárate, Héctor, porque te va a dar algo, porque las estrellas van a ganar este año. Oye, esa es la mejor noticia que yo he recibido en el día de hoy. Ella te está vacunando. Si las estrellas van a la serie final, voy a todos los juegos. Yo paro de trabajar a las 6 de la tarde y voy a todos los juegos de la serie final. Así que el amigo mío, Miguel Ferri, prepárate. Estoy lambiendo sí, es cierto. Estoy pidiendo taquilla para ir para el tetelo. No me mire así. Buenos días. Bueno, Diga usted. doctor, Diga. Fíjese, a veces los accidentes suceden por errores de los seres humanos. Porque yo le voy a poner un ejemplo. Pidoca fue fabricada en el 1955 y lo primero que hizo el ingeniero fue hacer un barrio de 30 casas al lado de la industria para Trujillo economizarse el transporte de los obreros. No pensaron nunca en lo que podía suceder, porque lo que más cerca le quedaba ¿Y Pidoca explotó? era Radio City, la única emisora que hablaba durísimo en esa época. O sea, los errores a veces llevan a la barbaridad. Gracias. Así es. Bueno, pero las zonas industriales, obviamente, si hay una zona industrial, tiene que haber alrededor los barrios donde Sí, viven. pero no al lado. Pegado, claro. No, pero es que No se pare van con pared. mudando, se van mudando. Se van mudando. Metaldón tuvo que irse de ahí. Claro que sí, ya Metaldón era una bomba de tiempo donde estaba. Pero realmente, y eso es algo interesante, porque tú te has dado cuenta cómo han ido desarrollándose Porque aquí nunca se ha respetado las el informaciones. city limit. Bueno, pero ahí vamos. ¿Tú crees que alguien quería que se provocara un accidente de este tipo? No. Nadie. ¿Tú crees que eso, los mismos empresarios, los mismos gaseros, ¿tú crees que a ellos les conviene este accidente? Por Dios. No. Por Dios. Ahora, es que si nosotros vemos el accidente desde el primer momento, tú comienzas a darte cuenta que aquí tiene la culpa desde el Estado. No estoy hablando de Danilo, porque de una vez comienza. Sí. Desde el Estado municipal. Tampoco estoy hablando de David Collado. Pero el Estado tiene su culpa. Y cada uno tiene su pequeña culpa. ¿Por qué? Y era lo que a mí me decía una persona con respecto a este escuelas que instalaron caso. Por ahí. Claro, a este caso. Es la que misma gente que se muda. oye este dato. En el tercer mundo, tú puedes tener todos los niveles de seguridad como lo tienen, porque las bombas de gas tienen esos niveles de seguridad. Pero tú sabes dónde se termina la seguridad. ¿Dónde? ¿A quién tú le echas gas? Tú puedes tener la mejor tecnología del mundo, ¿no? Y todo por el libro. Tú vas a una bomba, por ejemplo, qué sé yo, de Tropigás, de Propagás, y tú tienes todos los seguimientos de seguridad. Pero cuando esa manguera se encata, como dicen en el campo, se mete en el hoyito de un tanque de gas, de un carrito público, que no tiene ningún tipo de seguridad, ahí se va al carajo todo el sistema de seguridad de la empresa. Porque ¿dónde está echando gas? En un jodido tanquecito. ¿Tú no has visto esa platanera? Que tienen el mismo, un tanque de gas atrás. Así mismo. Entonces, ¿qué pasa? Una bomba de tiempo rodando. Entonces, si tú le dices al Estado, ahora mismo, a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, que diga, prohibido echar gas
Las gaseras no pueden echar gas a los carros que no tengan un buen sistema. Se paraliza el país. Se paraliza el tránsito, se paraliza el país, se paraliza el transporte. Porque todo el mundo tiene un chimichurri de tanquecito para bandeársela. Que la historia que la negligencia tiene una historia larga. La negligencia tiene un carácter social obligatorio. Diablo. La negligencia es parte del tercer mundo. Tú ves una carretera. Si no, no sobreviviésemos. Óyeme, cuando tú sales de una ciudad en Estados Unidos, que tú entras a la carretera interestatal, por ejemplo, tú no encuentras casita a orilla de Tú no esa. encuentras una casita a orilla, pero ven acá. Pero ven acá. ¿Tú no has visto los muros gigantes que le hacen a los barrios? Sí, señor. Que pasan por la carretera. Pero tú sabes por qué hacen el muro gigante. Para el sonido primero. Sí. Para que no afectar a su gente. No afecte, el neighbor no sea afectado por el sonido. Entonces te hacen un muro ya tú sabes, ahora que están de moda los muros. ¿Verdad que sí? Entonces, la carretera Duarte la sacaron del centro de Villa Altagracia. Y ya hicieron el centro de Villa Altagracia alrededor de la carretera Duarte. ¿Y quién le mete mano a esos 30,000 votos que hay ahí? Ya, dite en la diana. Ajá, di en la diana, ¿verdad? ¿Cómo tú desalojas? Clientelismo. Todo. Entonces, el tercer mundo es negligente por definición. En el tercer mundo, tú no puedes venir ahora, como he visto yo periodistas en este país, de bocina, queriendo pescar en río revuelto. Que poliplao, la vaina de gas, que sea. No, que eso tenía que tener esto y aquello. Señores, pero ven acá, mi hermano. ¿Usted tiene idea lo que es instalar una fábrica en el tercer mundo? Pero eso es lo que hace un opinólogo. Eso hace un opinólogo. Los opinólogos de aquí. Saben de todo. De todo, así mismo es. Buenos días, Receta Médica. Buenos días, Héctor, mi amor. Te está hablando tu perturbo. Pero quiero expresarme bien claro y que tú me oigas, mi amor. Pero yo no estoy escuchando, no se escuchó. Yo lo oigo, sí. Algo pasó. Vuelve y llama. Buenos días, Receta Médica. Buenos días, Héctor. Diga usted. Después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, la CIA hizo un informe de lo que es una zona industrializada y una zona habitada. Sacaron toda la industria fuera de las grandes ciudades. Y es bueno como que en Santo Domingo se busque en ese estudio, que es muy bueno, está asequible para toda la información. Pero imagínate, un estudio que tiene 60 años. Con los tacaños que son aquí, para no, gasto en eso. Aquí. Pero ya la misma zona industrial. Y a un año de las elecciones. A la misma zona industrial de Herrera, tú notas y tú ves que todavía hay como una demarcación, se ve que está cerrado. O sea, pero que va, por ahí mismo ya se debe estar. Pero y Jaina. Y Jaina. Eso es una bomba. Esa es una bomba de tiempo. Bueno, en Jaina es el nivel. En Jaina existe el nivel de plomo, uno de los niveles de plomo más altos de la bolita del mundo. Y nadie le importa esa vaina. Nadie le importa. Cada 4 o 5 años, alguien no tiene nada que escribir, entonces hace un reportaje sobre el plomo en Jaina, entonces aparece la noticia de nuevo. Concentración energética que... Muchacho. Buenos días, Receta Médica. Ay, buenos días. ¿Cómo está, Héctor? Muy bien. Un placer saludarte. Mira, te habla la doctora Molina. Dime, ¿Cómo Molina. están por allá? Feliz Navidad. Cuéntame. Aló. Sí, Héctor, quería hablarle sobre... ¿me escucha bien? Sí, señora, le estamos escuchando. Ajá, es la doctora Molina que te habla. Molina, cuéntame. Mira, no sé si me sabe un poco del contexto, pero más o menos va parecido ahí. Quería que tú me dijera algo sobre estos pacientes. Me estaba contando un paciente sobre que fue a donde un psicólogo y le hicieron como 3 test psicológicos, gastó muchísimo dinero y luego el psicólogo comenzó con cada test psicológico en cada consulta y ya lleva como 5 consultas, pero no llega a donde era querido llegar, a su problema. Bueno, mira, realmente yo no entiendo ese caso. ¿Tú me entiendes? Los test psicológicos son muy válidos, son una herramienta muy, muy, muy importante. Y para mí, personalmente para mí y para mi equipo en neurociencias, nosotros usamos los test psicológicos en la mayoría de los casos. Porque un test, pero de ahí a que tú te pases 5 sesiones haciéndote ya es otra cosa. No, sí. No estoy entendiendo, ¿verdad que no, No, Eladio? a veces lo que se usa son baterías de test
con una problemática determinada. O sea, un grupo de Claro, test. pero oye, qué importante, ¿eh? Esto es muy importante que la gente lo sepa. Una cosa son preguntas psiquiátricas puestas en una hoja, Ujú. que es lo que más hacen los médicos, y otra cosa son evaluaciones neuropsicológicas. Exacto. Esto es otro mundo. Sí. Las evaluaciones neuropsicológicas proyectivas es otro mundo. ¿Eh? Todo el mundo dice, no, que, o sea, tú no puedes estar diciendo que tú le haces X test y por eso tienes que cobrar dinero. Porque hay evaluaciones psicológicas, es una cosa, y preguntas de psiquiatría, Es otra. cuestionarios psiquiátricos son otra. Porque tú no puedes decir que el cuestionario Beck de ansiedad es un test psicológico. No. El cuestionario Beck de ansiedad es un Me cago. autorreporte que se sirve como herramienta para medir la clínica. Más nada. Y búsqueda de información. Más nada. básicamente. Buenos días, receta médica. Buenos días, soy yo la misma que te llamé, Héctor. Tú sabes que tú y yo hemos tenido conversaciones muy importantes por ahí por la radio. Ajá. Era paciente depresiva, que está temblorosa, ahora mismo está temblando, pero es para ti. La tierra. ¿Está temblando la tierra? Ella. Ah. Está para decirte No, son pacientes, son pacientes. Ella llama siempre, ella está deprimida. ¿Quién será su psiquiatra? Sería bueno que ella nos explicara qué tratamiento tiene. Porque como ella misma dijo que es depresiva, Yeah. sería bueno que ella nos diera esa información como ayuda, porque nos ayuda a todos. Buenos días, receta médica. Buenos días. Diga usted. Fiel oyente de la Z de las 7 a las 12 de la noche, por favor, algo se quiero decir, este es una breve. Quíteme castigo que me tienen, que cogen llamadas y gente se repite, el mío no entra porque una vez. Pero diga lo que va a decir. Lo otro es, no tengo acuerdo para la Z, que yo adoro la Z, hace como un año hice un comentario inapropiado, me puse un castigo, yo lo sé, quítemelo por favor. Otra, yo soy soltero de 57 años, 57 en enero ahora, y hubo un caso grandísimo. Traje una mujer de esta de la vida alegre a la casa en la noche porque tengo necesidades. Mira, me está dando trabajo. ¿Aló? Ah. Hable un poco más despacio que nos está dando trabajo entenderte. Ok, por el tiempo. Entonces yo traje una mujer a la casa, yo soy soltero, estaba en una casa grande, traje una mujer a la casa. Pero no, mira, yo no quiero hablar de... Mira, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero en los 15 años que yo tengo en la receta médica, nosotros no nos metemos como en problemas de que si mujer soltero, que dónde va, que si la mujer es cuernera, que si no es cuernera, que si... Eso, nosotros dejamos esos programas, inclusive... No damos consulta aquí. No, para ese tipo de cosas, porque yo soy psiquiatra. Entonces yo siempre he dicho, y se lo he dicho a Eladio, que yo no trabajo la psicología. Yo manejo la psicología, tengo la herramienta de la psicología, pero yo no soy psicólogo. Entonces, inclusive puede ser, querido amigo, que vengan unas sorpresas para el año que viene, con los psicólogos de aquí, con el equipo de psicólogos. Quizás venga una sorpresa, lo estoy tirando así, Cundo. Tú oye, parece que viene sorpresa en la Z101, porque hay una necesidad. Hay una necesidad, definitivamente. Pregúntenme cosas más directas, no me hablen a mí de... Estamos hablando de estrés de estrés postraumático. Fíjate que el tema, Ponemos la gente... el tema de Poliplas para que llamara gente de por ahí. Por ahí, a ver si hay alguien. Buenas. Oye, Buenas. buena. Sí. Soy yo misma, eso. Era para No, pero óigame, tenemos un problema aquí. Cundo, ¿por qué entran las llamadas? Coge un break para hacerle el wash out, como tú le dices. Coge un break. Regresamos a la receta médica de la Z. Héctor, yo vi que una estrategia que están utilizando con lo que se puede evitar, que es el caso, por ejemplo, cuando hay un accidente aéreo, que encierran a los familiares, y cuando hay violaciones sexuales también, no dejar dormir a la víctima para que no fije. El sueño es el mecanismo fisiológico de fijación de la memoria. Aquí hay un feedback, Cundo, como que algo te estás oyendo mucho. O sea, de nuevo, en el sueño, en las fases del sueño, es donde se fija la memoria y donde entra en actividades más el área del hipocampo. ¿En cuál fase del sueño tú dices que se fija? Bueno, la fijación de la memoria es principalmente en la fase 3 y en la fase 4 del sueño no REM. Yeah. Y en la fase REM, obviamente lo que se da es el acting out, o sea, la pesadilla,
el ensayo de lo que tú aprendes. Fíjate qué interesante. Entonces, lo que tú planteas tiene mucha lógica. Cuando tú le das a un paciente diazepanes, y por eso fue que están contraindicados. Si tú le das un diazepam, un alprazolam, un clonazepam, un lorazepam, un temazepam, un clordiazepóxido, tú lo que haces es que ese paciente que acaba de recibir ese impacto, lo pones a dormir. Pero lo pones a dormir a través del sistema GABAérgico, que es lo que hace la benzodiazepina, que nada tiene que ver con el sistema de memoria. Entonces, al tú dormirlo, porque tú lo apagas a través de GABA, se queda activa la noradrenalina y se queda activa el glutamato. Por lo tanto, en el sueño 3-4 profundo, ese paciente va a fijar la memoria inmediata que trata sobre el accidente. Entonces se hace irreversible el proceso. Por eso están contraindicadas. Señores, atención, atención. Una cosa es que el paciente que está histérico, usted le dé una benzodiazepina para tranquilizarlo. Y otra cosa es que comience a utilizar la benzodiazepina como tratamiento para el estrés postraumático. Eso está contraindicado por lo que plantea Domingo, y es los mecanismos de fijación de la memoria. Señores, ustedes saben cuál el estudio sobre psiquiatría de desastre te dice el por qué la gente no desarrolló tanto estrés postraumático cuando el 9/11. Por eso mismo, la gente no durmió. La gente dormía poco, la gente lo que estaba era atenta. Porque así como atentaron contra las torres, así podían atentar con otras cosas. Bueno, yo fui uno que dije, bueno, me agarró la guerra. ¿Tú estabas allá? Sí. ¿Tú estabas en Estados Unidos? Yo estaba en Estados Unidos. ¿Tú estabas en Long Island? No, yo estaba en Queens. En Queens, ahí mismo. Pero tú justamente pensaste, yo no dormí. Tú pensaste, a mí me agarró la guerra. Me agarró la guerra mundial aquí dentro. Exactamente. Como cuando hay una amenaza de ciclón. Así es. Tú dormiste. Nadie se duerme. ¿Quién se duerme en un ciclón? Tú te duermes con una buena brisa y con un buen aguacero, hasta con unos truenos. Sí. Pero si la brisa comienza a hacer... tú te inquieta. Te despiertas porque no es el sonido normal del viento. Sí. Entonces uno tiene ese instinto y se despierta inmediatamente. Es un silbido terrorífico. Mi hermano, ese Vamos a ver si conseguimos. No, y que a veces tú dices, y no va a parar. Y sigue aumentando. Buenos días, Receta Médica. Buenos días. Le habla Samuel de este lado. Yo quiero informarle a ustedes que hoy el señor presidente viene para San Juan a inaugurar el hospital regional Dr. Alejandro Cabral. Pero ese hospital no tiene sala de trauma. Bueno, imagínese, señor, el trauma es la causa número 1 de muerte. Lo que está pasando aquí con los accidentes de tránsito no tiene madre. Yo acabo de recibir informe de que en el traumatológico de Juan Bosch, ahí en La Vega, no hay cama porque está lleno de accidentados. Por el desorden que hay en el tránsito. El desorden que hay, la locura que hay con el tránsito. Señores, yo veo la gente de AMET haciendo todo lo posible, pero se lo come la gente, el tránsito se lo come. Yo veo a la gente de AMET parando el tránsito y la gente sigue adelante. Oye, y los motores... El semáforo se te pone verde. Sí. Y los motoristas del otro lado que están rojos no te dejan cruzar. No te dejan cruzar en verde. O sea, aquí hay un problema grave con el tránsito, definitivamente. Va a y la mala educación. Va a bueno, está colapsado ahora mismo. Si tú sales, tú te das cuenta cómo está y no vale, porque el 50% es educación, ¿eh? Pero no solamente los motoristas, las guaguas esas interurbanas. Ay. Te tocan bocina para que no te metas, porque ella va para allá. Ella va para allá, así mismo es. Buenos días, Receta Médica. Villas Agrícolas, Polipla. ¿Tú querías que te dijeran algo de Polipla? Sí, Pero tuvimos la experiencia, mi amor. Dígala. Es que nosotros yo vivo retiradito de Polipla, en Villas Agrícolas. Y fue una de las que tuve una experiencia grande. Que por eso yo he querido estar llamando a la Z para que sepan lo grande que fue el drama. Por aquí alrededor mío
fue mucho los vidrios que hubieron rotos. Hasta aquí en mi casa yo tuve vidrios rotos con la explosión. Estaba sentada y me paré como si hubiese un temblor de tierra, esto demasiado grande. Nos reunimos la gente abajo y comenzamos a ver ese humo saliendo exagerado. Estábamos nerviosos. Por eso yo te digo que me gustaría que la gente sepa lo mucho, las muchas cosas tuvieron alrededor, mucho daño. ¿Y usted cómo se siente ahora? Ya te lo dije. ¿Aló? Sí, se sintió muy... Es la misma depresiva que escúchese usted, la que la estaba llamando a esto, era para explicarle de eso, porque él sabe que yo, como yo estaba llamándolo a él para eso, no era para eso directamente que yo lo llamaba, era para decirle lo grande que fue eso por aquí. Y yo me siento todavía, si antes estaba nerviosa, calculese usted, con una situación así. Es importante, fíjate ella tiene una condición. Los colores y la viveza con que describe todavía. Todavía. Esa señora, exactamente, fíjate cómo ella dice, me levantó porque en un momento parecía un temblor de tierra. Buenos días, Receta Médica. Aló. Buenos días. Buenos días. Díganos. Héctor, saludo a Domingo Caballero. Gracias. Y a Eladio. Por eso es que tú eres un líder, pero sin lambonismo. Yo quiero que tú me investigues un programa en Estados Unidos que tenga la calidad de la Receta Médica. Por eso estoy en contra tuya, con todo el que te admiro, cuando tú hablas mal del programa o de cosas que pasan ahí. Con lo que tenemos nosotros para información, la calidad de los programas de nosotros, tú te pones a escuchar la radio de Nueva York y es una basura frente a lo que se hace. Eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, yo me nutro esa sapiencia de Domingo. Cada vez que Domingo está ahí, yo no quisiera tener ni un pasajero en el carro para escuchar. ¿Tú le escuchas en taxi? Sí, porque yo soy taxista aquí. Ok. Y entonces tú nos escuchas por la internet. ¿Cómo tú nos escuchas? Mira, yo tengo 2 tabletas, 2 teléfonos y los 4 están sintonizados por si acaso el internet me falla el mundo. ¿Dónde tú estás ahora mismo? Ahora mismo yo estoy cruzando el puente de la 181, el George Washington. El George Washington. ¿Va para New Jersey o va para Manhattan? No, voy para el Bronx. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este es el chiquito, el que cruza desde Amsterdam ok. hasta el Bronx. ¿Cómo usted se llama? Mándale un saludo a tu familia en Navidad, porque ya hay que ponerse en Navidad también. Yo no saludo a diario, pero yo saludo a la República Dominicana y quisiera que un programa como este no desaparezca nunca por información, por educación, que es lo que necesitamos para ver si salimos de estos politiqueros que tenemos en el país. Y necesitamos que la gente se eduque, sí, principalmente porque eso de Policlá, la gente de la comunidad, la gente comunitaria es la que debió de no permitir que se acercaran a esa área, porque hoy tenemos esta tragedia producto de la inconsciencia que no quiere tener el dominicano y el respeto a su vida. Debemos de ser autocríticos para que estas cosas no ocurran y nosotros no tengamos que emigrar de nuestro país. Muchas gracias. Oigan eso, en el medio del George Washington hacia Bronx, wow, lo que es la tecnología, porque él está hablando y él no se escucha. Él se va a escuchar ahora él está escuchando lo que va a escuchar, porque hay un delay como de unos cuantos segundos cuando es por internet. Gracias. Y el puente, la característica de ese puente es que es un puente de 3 niveles. ¿Y queda un break todavía? No quedan break. No, 3 minutos. Buenos días, Receta Médica. Hola, doctor, buen día. Buenos días. Mire, doctor, yo escuché un programa donde hay una gente muy sabia hablando de petróleo, de las consecuencias, de todo. Y yo me pregunto, inclusive que esa persona conoce esa zona donde hubo ese siniestro. ¿Qué falta de sensibilidad y de empatía que hay en la gente con este pobre pueblo, doctor?
porque esa persona nunca pudo haber denunciado eso, nunca pudo haber hasta hecho una rueda de prensa diciendo qué es lo que podía pasar en tal sitio. No entiendo por qué no se quedan callados mejor ahora en vez de hacer tanto afán de todo lo que saben. Mire, me cayó muy mal ese programa. Es que esto que ella está diciendo, Sí, que en vez de hacer postdicciones, vamos a hacer que los hagan predicciones. Las predicciones, exacto. ¿Por qué? Y ese señor sabe, yo sé de quién se refiere, gran amigo. Óyeme, es bueno, lo que acaba de decir la señora es un palo. ¿Por qué aquí no se reúne un grupo de expertos? Sí. Y dicen cuáles son las industrias en este preciso y precioso momento que se encuentran en riesgo de que pase exactamente lo mismo que Poliplas? ¿Por qué no lo hacen? Tú no lo vas a ver. Pero que lo hagan, porque por ahí están. El tanque, el hecho, ¿dónde están los tanques? ¿Cómo vacían? ¿O vacían? Sí. ¿Cómo vacían el gas? Dilo como te entiendan. Estás hablando para el pueblo. Vaya, yo tengo trauma, acuérdate. Si a mí se me va una falta ortográfica, eso veo el reglazo que viene para la mano mía, que me da mi neta. ¿Estrés qué? Estrés postraumático. No, lo que pasa es que a uno le enseñaron a escribir. Mire, mi hermano, cuando uno tiene una falta ortográfica, uno tiembla todavía. Eso es fijación traumática. Sí. Era la época. Educación con horror. Educación la letra entra con sangre. Con terror. Así decía Michel Foucault. Eran 3 dictaduras en la época de Trujillo. La de Trujillo, la de la casa y la de la escuela. Así es. Así eran 3 dictaduras. Ponga la mano ahí. ¡Tituá! Y ahí mimito venía el reglazo. tituá. Así es. La receta médica de la Z.